Esta semana un amigo estaba remodelando su casa y la remodelación consistía en cambiar el techo de la casa, de toda la casa. Eso de ponerle canaleta, en las láminas, cambiar todo el techo implicó incomodidad. Incomodidad porque todas las cosas de la casa había que taparlas, había que moverlas, había que desalojar el lugar y sacar todas las camas y luego estaba haciendo un gran frío, y acomodaron los colchones de las camas en un lado del solar, del terreno. Hicieron como una especie de cuevita porque tienen unos niños ahí para que los niños estuvieran protegiéndose del frío. Entonces esa noche fue muy incómodo porque la mamá con sus hijos tuvo que irse a dormir a otra casa, a una colonia vecina donde la mamá, y el papá tuvo que quedarse ahí porque la casa pues estaba sin el techo y él estaba ahí atacado por el fuerte frío. Y el asunto es que la remodelación causa incomodidad. Para remodelar tenemos que estar dispuestos a incomodarnos y después, cuando termina la remodelación, ya se mira más cómodo y más agradable, más confortable. Pero durante ese proceso de la remodelación hay que sufrir incomodidades. Esa es la serie que voy a estar compartiendo, Remodelar tu hogar. Remodelar tu hogar. Va a estar compuesto integrado por varios temas. Y el día de hoy, el tema es: deja a tus padres para unirte a tu esposa. Si queremos hacer una remodelación en nuestro hogar, tenemos que empezar por dejar el hombre, dejar a sus padres para unirse a su esposa. Esta es la primera decisión que necesitas tomar para empezar a remodelar tu hogar. Y aquí los que ya estamos casados. Pero también hay personas que se van a casar o recién están casados y vienen con el hogar que están formando, ya que de entrada necesita remodelación. Porque necesitan dejar a sus padres para unirse a su esposa. Lo vamos a basar en Génesis, para que todos busquemos ahí, Génesis capítulo 2, en los versículos 18, del 20 al 24. Génesis 2, versículo 18, y luego del 20 al 24. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque mientras estemos vivos hay esperanza de poder servirte y de poder encontrarle propósito a nuestra vida. Te ruego, Padre, que prepares el corazón de cada uno de nosotros y que podamos aprender tu palabra para que pongamos en práctica, Señor. Especialmente en este tema de dejar a nuestros padres para unirnos a la esposa. Es un tema muy importante y que muchos de los hombres, de los esposos, no están dispuestos a hacer, y por eso no hay una remodelación en su hogar. Enséñanos, Señor Jesús, para honrarte a ti y glorificarte con nuestro matrimonio. En tu santo nombre. Amén. Quiero entonces leer el pasaje. Dice en Génesis capítulo 2, decía del 18 y luego 20 al 24. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En el versículo 20, al final del versículo 20 dice: mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó
de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Fijémonos bien que dice que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. O sea, el punto aquí, la expresión no es bueno que el hombre esté solo, significa que es malo. O sea, no contribuye para nada del plan de Dios, porque Dios creó al hombre para que sojuzgara la tierra, para que le pusiera nombre a los animales, para que administrara toda la creación de Dios. Pero Dios vio que el hombre solo, él solo, no podía hacerlo. Y de toda la creación no había algo que complementara al hombre para que le ayudara a administrar la tierra. Muy importante empezar desde aquí, que Dios creó primero al hombre. Dios creó primero al hombre. Y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. En el versículo 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y aquí quiero rescatar que dice: mientras éste dormía tomó una de sus costillas, o sea, costado, uno de sus costados. Desde entonces podemos ver que la mujer es creada como ayuda idónea para el hombre, porque la tomó de sus costillas. Tomó, dice, una de sus costillas. No tomó la cabeza, sino una de sus costillas. Empecemos bien por ahí. En el 23, entonces en el 22 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo la mujer. Hizo a la mujer y la trajo al hombre. Interesante que no fue el hombre que buscó la mujer, sino que dice que del costado del hombre, de la costilla, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Entonces podemos ver el diseño de lo que es la ayuda idónea que el hombre necesita, porque no es bueno que el hombre esté solo. Pero lo que Dios creó fue la mujer. Para que el hombre no esté solo, lo que Dios creó fue la mujer. Ese es el diseño original del hombre que Dios creó para que administrara la tierra, para que le pusiera nombre a los animales, para que la sojuzgara, y necesitaba una ayuda idónea. Y por eso Dios creó a la mujer, a alguien con un diseño diferente, pero igual al hombre, solo que con un diseño diferente, ¿verdad? Con un diseño diferente, porque tiene funciones diferentes. Entonces, y aquí vamos a concentrarnos en el versículo 23 y 24. Dijo Adán, versículo 23 de Génesis 2. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Adán dijo: esta sí que es de mi propia carne. O sea, toda la creación que Dios había hecho, no era de la propia carne del hombre, ¿verdad? Y por eso Adán dice: esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos, se va a llamar mujer,
porque Dios la sacó del hombre. Y aquí el punto, varón y varona. O sea, hombre, mujer. Eso es lo que el hombre necesita para poder funcionar bien en el hogar. Para poder funcionar bien en el hogar, necesita el hombre la mujer. Y Dios se la trajo al hombre. Dios se la trajo al hombre, porque eso era lo que el hombre necesitaba. O sea, desde un inicio, nosotros los hombres, no es bueno que estemos solos. No es bueno que estemos solos. Y por eso Dios creó la mujer. Y dijo a Adán, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Él fue quien la llamó mujer. Y será llamada mujer, dice. Así es que pensemos en ese punto. ¿Cuál es el diseño original de Dios? El hombre para que administrara la creación y la mujer para que viniera a complementar, porque el hombre no lo iba a hacer solo, necesitaba a alguien de él mismo, alguien de él mismo, para que pudiera ser esa ayuda idónea que necesitaba el hombre para administrar. Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y aquí es bien interesante. Dice, por esa razón, porque Adán dijo, esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. Por esa razón, porque es de mi propia carne y de mis propios huesos, por esa razón el hombre debe dejar a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Y los dos llegarán a ser uno, una sola persona. Y de esa remodelación es que les quiero hablar esta mañana. O sea, el hecho de llegar a ser uno, y eso es lo que nos cuesta en el matrimonio, ¿verdad? Nos cuesta ser uno significa estar unidos en un mismo pensar y en un mismo parecer, y eso es lo que cuesta. Pero muchas veces es porque el hombre no se desliga, no se desprende de su papá y de su mamá. Está con esa dependencia de todo lo que su mamá le hacía, su papá, y está dependiendo de él completamente. Cuando ahora es uno, no con sus padres, es uno con su esposa. Y en función a eso, veamos entonces deberes del esposo. Cuando ya sos uno, en esa remodelación en la que estamos hablando, porque eso es lo que se necesita. Mucho de las remodelaciones que necesitamos en el hogar es que el hombre se desligue de esa dependencia de su padre y de su madre. Y aquí no estamos hablando de no cumplir con el mandamiento, honra a tus padres, a tu madre y a tu padre para que te vaya bien y seas de larga vida. Eso está ahí en los mandamientos de Dios. Eso es un mandamiento con promesa. O sea, que los hijos debemos honrar a nuestros padres. Siempre tenemos que honrarlos. Pero aquí que ese es otro tema, ¿verdad? ¿De qué forma los hijos deben honrar a sus padres aunque estén casados? Pero el punto que nos trae ahora este tema es que los hijos deben de desligarse de sus padres para llegar a pensar lo mismo con su esposa, para llegar a ser uno. Entonces vamos a ver los deberes del esposo en 1 Pedro 3:7. De la misma manera ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podría ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado, de la vida eterna.
Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Y aquí está hablando al esposo. O sea, el esposo tiene la responsabilidad, empezando por él, porque él es la cabeza de la mujer. El hombre es la cabeza de la mujer. Entonces el hombre es el que tiene que dar el ejemplo, perdón, de desligarse de sus padres. Entonces, en la medida en que la mujer vea que el hombre se ha desligado de sus padres, en esa medida ella lo va a hacer, porque recordemos que la mujer es la ayuda idónea para el hombre. Y aquí, en 1 de Pedro 3:7, dice, los maridos tienen que honrar a sus esposas. O sea, es como pensar lo mismo, honrarla, aunque ella no esté haciendo cosas que merezcan honra. Pero ese es el mandamiento para el marido. Cada uno viva con su esposa, viva, esté ahí y relaciónese con ella con sabiduría, con entendimiento. No siempre tenemos la mejor forma para relacionarnos con nuestra esposa. No siempre tenemos la mejor forma, ni las mejores palabras. Pero ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que necesitamos la palabra de Dios. Reconocer que necesitamos irnos a buscar al Señor en oración y en lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque tengo que ser uno, tengo que estar haciendo esa remodelación constante para que me lleve a ser uno con mi esposa. Y ella no es que es, la mujer no es que es el sexo débil. O sea, no es lo que dice la gente, ¿verdad? La mujer no es el sexo débil. La mujer es la creación de Dios para ayuda idónea del hombre. De hecho, fue hecha del hombre. Pero eso no la hace que sea débil. Eso no la hace. Es un diseño especial que tiene la mujer, diferente al del hombre. Entonces aquí somos iguales. Tenemos los mismos derechos de disfrutar de la salvación, de la vida eterna, porque Jesucristo murió en una cruz, derramó su sangre para el perdón de los pecados de mi esposa y míos. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, para mi esposa y para mí. Entonces, todo lo que Dios hace es para mi esposa y para mí. Con los atributos de Dios me beneficio yo y mi esposa. O sea, el asunto es que no hay ninguna razón por qué dejar de ver a mi esposa como la ayuda idónea. Es necesario, para que el hogar funcione bien, es necesario mi esposa. No es bueno que yo como esposo esté haciendo las cosas yo solo. No es bueno, eso significa que es malo. Veamos el segundo punto. La actitud de la esposa depende del temor de Dios que tiene su esposo. Mire qué interesante. Y aquí estoy hablando de que, si bien es cierto, la mujer tiene su responsabilidad delante de Dios, pero quien da las líneas es el hombre. O sea, el hombre es el que es responsable de buscar a Dios. Es responsable de buscar al Señor. El hombre es el responsable de llevar la palabra de Dios a su hogar. Y eso va a hacer que la actitud de la esposa va a cambiar, va a mejorar. Al ver la mujer, al ver la esposa, el temor de Dios que tiene su esposo. Al ver eso, perdón, está bastante fresco por aquí. Y el asunto es que nosotros a veces queremos que la esposa cambie, pero realmente quien es la cabeza es el hombre. La mujer es el cuerpo, así como la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el hombre es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Fíjense que en el Salmo 128.3, busquemos ahí, Salmo 128.3,
Solo les voy a leer en la parte que nos interesa comprender. Dice, el versículo 3 y 4. Tu mujer será como vid fértil en el interior de tu casa. Así será la mujer, como vid fértil en el interior de tu casa. O sea, una plantación de uvas adentro de la casa. O sea, es algo que codicioso, es una fruta deliciosa. Así será la mujer. Pero dice el versículo 4 del Salmo 128:3, del Salmo 128, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Así será bendecido con esa mujer que es como una vid fértil en el interior de mi casa. Entonces podemos ver que si queremos remodelar nuestro hogar y si queremos empezar por ahí, ¿qué cambios necesita tu hogar? ¿Qué modificaciones, qué remodelaciones necesita hacer tu hogar? Entonces tenemos que volver a empezar. Tenés, como dice 1 Pedro 3:7, ¿cómo la tratas a ella? ¿Cómo tú como esposo la tratas a ella? Si eres considerado, si la estás tomando en cuenta para las decisiones que van a tomar. O sea, le está dando el papel que Dios le diseñó a la mujer como ayuda idónea. La estás considerando como carne de tu carne y hueso de tus huesos. O sea, esta sí es mi ayuda idónea. Eso la estás considerando así, porque si no la estás considerando así, entonces es el momento de hacer esa remodelación. Ese cambio, y como decía, los cambios traen incomodidad, porque el empezar a tratarla a ella con cuidado, al empezar a tratarla como esa ayuda idónea que tú necesitas, significa que la vas a tomar en cuenta cuando tú necesitas hacer algo, cuando tú vas a tomar decisiones. O sea, necesitas comunicar, participarle y no considerarla como el sexo débil, sino como la creación de Dios que igual que tú participa en la vida eterna por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Tenés que empezar por ahí. Esa remodelación de empezar en tu casa a leer las Escrituras. O sea, nosotros los hombres se caracteriza por tener éxito en el trabajo. El mejor empresario, el mejor empleado del mes, el mejor director ejecutivo, el mejor gerente. Y eso pues no es malo. La mejor jefe, ¿verdad? El mejor jefe. Y todo es bueno. Pero ¿de qué te sirve ganar al mundo si en tu casa está, pero que necesita una remodelación completa? Remodelación completa. O sea, que a veces dan ganas de ver aquel desorden, aquel desastre que está en el hogar. O sea, dan ganas de salir corriendo porque no sabes qué hacer. Pero tenemos que empezar por aceptar, remodelar. Y es fácil decir, necesito remodelar la casa, necesito estas gradas, ya no las necesito así, las necesito en forma de caracol, ya esta pared la tengo que botar porque de 2 cuartos necesito hacer uno solo. Y empezás a hacer cambios y te incomoda y no te importa porque es algo material, es algo físico que es atractivo para tus ojos y quieres ver entonces algo bonito. Eso es lo mismo con el hogar. Necesitamos ver un hogar agradable, atractivo, que honre y glorifique a Dios. Entonces necesitas remodelar y la remodelación implica negación. Necesitas negarte a tus propios deseos para poder satisfacer a tu esposa y que ella realmente se vea como ese racimo, como esa vid fértil en el interior de tu hogar.
Si tú quieres ver una mujer así, tienes que tener el temor del Señor. Tienes que buscar la palabra de Dios. Porque una mujer, una ayuda idónea, aunque así la hizo Dios, pero hay que trabajarla. Tú tienes que hacer esas remodelaciones en tu interior para que la mujer vea atractivo tu hogar y ella pueda desempeñarse como una ayuda idónea. Finalmente, veamos la esposa ligada al marido. Y este es un trabajo. Pero ya vimos todo el proceso de la remodelación. Veamos ahora que la esposa está ligada, está vinculada, está articulada a su marido, porque ella fue creada de la costilla, de un costado del hombre, carne de su carne y hueso de sus huesos. Entonces la mujer está ligada a su marido. O sea, no puede una mujer, después de ver un hombre como la cabeza que Dios diseñó, que está funcionando así su marido, entonces la mujer su trabajo es permanecer ligada, igual ya no ligada a su mamá y a su papá, es ligada a su marido. Romanos 7 del 1 al 2 dice: hermanos, ustedes conocen la ley y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esa persona vive. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive. Pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a su esposo. Hasta que el marido muere, la mujer ya no está ligada, ya no está obligada a esa ligadura con su esposo porque ya murió. O sea, cuando muere el marido, ahí murió todo, murieron los planes, murieron los proyectos, ahí terminó todo. Entonces la mujer ya no está ligada al marido. Pero durante que están con él, la mujer tiene que permanecer ligada. La esposa tiene que permanecer vinculada, articulada. O sea, tiene que buscar esas cosas en común que haga que una a la relación con su esposo. Y también esa es una remodelación, porque la mujer está sigue dependiendo de sus padres, de su mamá, de su papá, y no está ligada. Está bueno que la hija pida consejo a su mamá o a su papá, pero el pedir consejo no la hace que esté ligada a sus padres. Porque al fin y al cabo quienes van a tomar la decisión van a ser los dos en el hogar. Entonces la ligadura con el hombre tiene que ser hasta que el marido muera. Hasta que él muera. Y es interesante. Si tú quieres ver un hogar firme y estable, entonces tienes que empezar a remodelar tu hogar. Y en primer lugar, a dejar esa ligadura con tus padres. Deja a tus padres, deja a tu mamá y a tu papá. Déjalos para que te puedas unir a tu esposa, para que la mujer pueda estar uno con su esposo. Tienen que dejar esa relación, esa ligadura con sus padres, sin dejar de honrarlos, porque ese es un mandamiento. Honra a tus padres y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Pero aquí es, para que funcione bien tu hogar, la primera remodelación que tienes que hacer en tu hogar es cortar esa ligadura, eso que te une con tus padres, porque tú no tienes que estar unido con tus padres, tú tienes que estar unido con tu esposa. La esposa tiene que estar unido con su esposo. Y esa es la primera remodelación en tu hogar. Deja a tus padres para unirte a tu esposa. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque nos has enseñado este tema de dejar a nuestros padres, que no estemos ligados con ellos, que no estemos unidos a nuestros padres para que podamos verdaderamente estar unidos. En el caso del esposo, estar unido a su esposa
y la esposa estar unida a su esposo. Gracias, y te ruego que esta palabra realmente haya entrado en nuestros corazones y que empecemos a hacer esa primera remodelación en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, ser uno para tu honra y para tu gloria. Amén. Que el Señor les bendiga, y será hasta el segundo tema de la serie Remodela tu hogar.